Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eileen Augusto Mosquera Ramírez y soy docente de Tecnología Informática de la Institución Educativa Santander. Para el día de hoy vamos a revisar un par de conceptos para que tengamos mejor claridad. Los invito entonces. Para el día de hoy vamos a hablar sobre los siguientes conceptos: el doble, el triple, el cuadrado y el cubo. Cuando nos referimos a calcular el doble de algún número, hacemos referencia en que tenemos que multiplicar a ese número por el número 2. Veamos entonces algunos ejemplos. En esta primera oportunidad me están pidiendo que se debe realizar el doble del número 8. Nótese que simplemente debemos hacer la multiplicación entre el número 8 por el número 2. En ese caso sería 16. Para el siguiente ejemplo, tenemos entonces el doble del número 3. Es simplemente realizar lo que hicimos anteriormente, que es multiplicar a 2 por 3 y ese es igual a 6. Continuando con el ejercicio, también podemos aplicar el doble sobre la suma de dos números. Eso quiere decir que para efectos de fórmula general vamos a tener nosotros que para calcular el doble de la suma de dos números vamos a tener al número 2 multiplicado por la suma entre A más B. Eso quiere decir, con un ejemplo real, que si me piden calcular el doble de la suma de los números 3 y 4, debo colocar A2 por, y entre paréntesis, es muy importante la utilización del paréntesis como signo de agrupación. Entonces tendremos A3 más 4. Si realizamos esa operación de manera correcta, me debe dar 14. Ahora, si bien me piden que realice la suma no solamente de dos números, sino que pueden ser 3, 4 o 5 o los que se deseen, es importante que esos números deben ir entre signos de agrupación, en este caso paréntesis, y luego ahora sí multiplicarlos por el número 2. Y ahora tenemos también que también se puede aplicar el doble, pero en este caso va a ser ahora sobre la diferencia. Cuando hablamos de diferencia me están hablando de una resta. Entonces me dicen aplicar el doble de la diferencia de 3 y 4. Es lo mismo, simplemente debemos colocar el número 2 por entre signos de agrupación, en este caso signos paréntesis, colocamos al 3 menos 4 y eso me va a dar como resultado al número 2. Es importante, antes de continuar, ya podemos hacer la conclusión que el doble es simplemente la multiplicación del número 2 por la cantidad que se desea. Ahora bien, vamos a hablar sobre el triple. El triple, como regla general, simplemente significa que debemos hacer uso del número 3 para multiplicarlo por la cantidad deseada. En este caso, como primer ejercicio, tenemos que vamos a calcular el triple del número 8. Miren que simplemente es utilizar el número 3 y multiplicarlo por el número 8. Entonces sería 3 por 8, 24. Revisando entonces el segundo ejercicio, me piden calcular o está dispuesto a calcular el triple de 3. Miren que simplemente es multiplicar a 3, que es el triple, por el número 3, que es la cantidad que nosotros deseamos, y en este caso el resultado sería 9. Continuando con la explicación, ahora tenemos que podemos calcular el triple sobre la suma de dos números. Al igual que el doble sobre la suma de unos números, aquí en este caso tenemos que multiplicar al número 3 por la suma entre los dos números o cantidades que se requieren. Como regla general o como fórmula principal, podemos decir entonces que 3 va a multiplicar a la suma de A más B, siendo A un número y siendo B otro número. Si miramos un ejemplo con números reales,
Entonces podemos decir que el triple de la suma de 3 y 4 se daría entonces de esta manera: 3 por, entre signos de agrupación o paréntesis, 3 más 4, que será igual a 21. Y por último, también podemos hacer el cálculo del triple sobre la diferencia. Recordemos ya que la diferencia es simplemente una resta. Entonces, en este caso, si tenemos que el triple de la diferencia de 3 y 4, en ese caso tenemos que multiplicar al número 3 por la resta entre 3 y menos 4. Esa resta debe ir entre signos de agrupación para que funcione de manera correcta. Entonces, en ese caso, la respuesta sería 3. Bien, en este momento vamos a hablar sobre los cuadrados. Aquí hay que tener mucho cuidado porque se tiende a confundir los términos o conceptos de cuadrado y doble. El doble, como ya sabemos, es la multiplicación del número 2 por la cantidad deseada, mientras que el cuadrado es multiplicar ese mismo número una vez. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos el cuadrado de 8 es, nótese que se tiene que multiplicar otra vez por ese mismo número, en este caso sería 8 por 8 y la respuesta sería 64. Si revisamos el segundo ejemplo, me dice el cuadrado de 3. Debemos otra vez multiplicar a este número 3 una vez más por el número 3 y la respuesta va a ser 9. Ahora bien, también se puede realizar la suma de los cuadrados de dos números. ¿Eso qué quiere decir? Como fórmula general podemos utilizar esta que aparece acá, que sería entre signos de agrupación o paréntesis multiplicar el mismo número, como lo miramos anteriormente, que en este caso sería A por A, más otros signos de agrupación o paréntesis B por B. También hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, en la calculadora nosotros podemos utilizar la operación o el signo elevar potencia, porque esto en definitiva son potencias. Entonces, si revisamos ya un ejemplo con números reales, entonces sería la suma de los cuadrados del número 3 y el número 4 es, entonces entre paréntesis debemos colocar la operación de la multiplicación de 3 por 3 más en otros paréntesis debemos también colocar la multiplicación del otro número que es 4 por 4. Si resolvemos la operación, eso me va a dar 9 más 16, que en definitiva me va a dar como resultado 25. Y por último, si miramos también en la diferencia, funciona de la misma manera que la anterior. Simplemente se debe cambiar el signo positivo por el negativo y eso me tiene que dar como respuesta, o en este caso me da como respuesta menos 7. Es muy importante recordar que el cuadrado es la multiplicación del mismo número una vez y el doble es multiplicar al número 2 por la cantidad deseada. Son dos términos totalmente diferentes. Y por último, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el cubo. El cubo significa que debemos multiplicar ese número o esa cantidad que se desea 3 veces, por así decirlo. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos nosotros que el cubo de 8 es igual a, miren, la multiplicación de 8 por 8 por 8, que en definitiva sería 512. Si miramos esto, es muy diferente a cuando hablamos nosotros del triple, puesto que el triple, como ya miramos anteriormente, es la multiplicación del número 3 por la cantidad deseada. Continuando con el ejemplo, también tenemos que el cubo del número 3 es la multiplicación de 3 por 3 por 3, que es igual a 27. Ahora bien, en esta oportunidad también podemos hacer la suma de los cubos de dos números o de las cantidades de números que se requieran. Para esta forma o para este caso, la fórmula general sería entre paréntesis, sería el primer número multiplicado 3 veces, sea A por A por A, cierran paréntesis, más, abrimos paréntesis, B por B por B, cerramos paréntesis.
Esto simplemente para 2 números. Si se requiere para 3 números o para 4 números, simplemente apenas es añadir el signo más y entre paréntesis colocar, por ejemplo, en este caso sería C por C por C. Bien, si hacemos un ejemplo con números reales, tenemos entonces que la suma de los cubos de 3 y 4 es, entonces, entre paréntesis, tenemos la primera operación que sería 3 por 3 por 3, cerramos paréntesis, más 4 por 4 por 4, cerramos paréntesis. Eso en definitiva me va a dar como resultado final 91. Y por último, tenemos también la diferencia de los cubos, que es repetir el paso anterior, pero simplemente vamos a cambiar al signo más de la suma por el signo negativo de la resta. Y esto simplemente me va a dar menos 37. Muy bien, no siendo más me despido de ustedes, pero siempre recordándoles que todo este tipo de materiales que se están facilitando es para que ustedes con responsabilidad y con tiempo se enfrenten a las situaciones. Recuerden que me pueden hacer las sugerencias, las preguntas en los momentos que ustedes lo requieran y yo apenas tenga el espacio con mucho gusto les voy a responder. Espero que con este video muchachos tengamos claridad sobre lo que se miró en la clase pasada y recordarles a todos que cuando vamos a realizar los diagramas de flujo, estos diagramas deben llevar siempre los mismos 3 pasos: el análisis, la construcción y la prueba de escritorio. Noto todavía que algunos me están entregando todavía los ejercicios solamente apenas con la construcción. Feliz día.